Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, el grupo, cuyos integrantes son Miguel Díaz Cañamero, Michael Ramos Guevara, la señorita Yomara Tamara Arenas y mi persona, Christopher Enrique Vitate Arroyo, expondremos acerca de uno de los mayores enfoques en cuanto a la sociología. Compete el interaccionismo simbólico. Bueno, sin más que añadir, pasemos a la siguiente diapositiva. El trabajo estará distribuido de la siguiente manera. Capítulo 1, contexto de surgimiento. Capítulo 2, las ideas de George Herbert Mead. Capítulo 3, contribuciones de George Herbert Mead. Capítulo 4, principios básicos y categorías relevantes. Bueno, le doy pase a mi compañero Michael Pierre para que continúe con esta exposición. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Ramos Guevara y hoy voy a exponer sobre los orígenes del interaccionismo simbólico, en el cual vamos a establecer el contexto del surgimiento. Siguiente, por favor. Empezamos. Principales raíces históricas del interaccionismo simbólico. Las teorías de George Herbert Mead, Charles Horton Coley y William Thomas proporcionaron su núcleo principal. Estos autores fueron los principales para consolidar el enfoque del interaccionismo simbólico. Claro que también hubieron otros autores que ayudaron a proporcionar un mejor análisis, pero George Mead es una de las personas más influyentes para este enfoque. Siguiente, por favor. Ok, comienza con las ideas de Mead y fueron sus alumnos los que posteriormente vertieron la tradición oral del interaccionismo simbólico de Mead al reino de la escritura, ya que sus apuntes ayudaron a construir su importante obra, Espíritu, Persona y Sociedad, desde el punto de vista del conductismo social. Un dato interesante es que Mead fue un profesor universitario de la carrera de filosofía, no de sociología. Y la forma de evaluar era en un resumen escrito de todos los apuntes que ellos dieron a través de todo el ciclo. Algunos dirán, si este profesor no me evalúa, ¿para qué voy a asistir o de qué me sirve esforzarme? Pero lo más sorprendente es que estos mismos alumnos siempre asistían a sus clases y preferían no perderse porque era un erudito intelectual, el cual tenía varios apuntes que podían ayudar a su carrera. Y otro dato es que estos mismos alumnos posteriormente fueron grandes influentes para esta corriente. Siguiente diapositiva. Las raíces más influyentes fueron tres: el pragmatismo, el conductismo y el reduccionismo sociológico. Ok, empezamos con el pragmatismo. Hay tres datos importantes sobre el pragmatismo y son los siguientes. El primero es una perspectiva filosófica. Para los pragmáticos, la verdadera realidad no existe fuera del mundo real. Se crea a medida que actuamos dentro y hacia el mundo. El segundo dato es, las personas recuerdan y basan su conocimiento del mundo sobre lo que se ha demostrado útil para ella. Y la tercera, las personas definen los objetos físicos y sociales con los que tienen relación en el mundo de acuerdo con su utilidad para ella. Otro dato, para el pragmatismo y el interaccionismo simbólico tenían una relación en común y era que ellos estudiaban la interacción entre el actor y su mundo de forma objetiva. Ok, siguiente diapositiva. Seguimos con el pragmatismo. Dewey no concebía a la mente como una cosa o una estructura, sino como un proceso de pensamientos que implica una serie de fases. O sea, es algo, se podría decir, que tienen varias pautas, varios procesos para que
así se pueda desarrollar. Posteriormente, uno de mis compañeros lo va a explicar detalladamente. Bueno, a todo esto, el pragmatismo se divide en dos partes. Uno es el realismo filosófico y el segundo es el pragmatismo nominal. Empezamos con el realismo filosófico, el cual logró ser incompatible con el interaccionismo simbólico, a diferencia del pragmatismo nominal que recibió mayor influencia. Okay. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? El pragmatismo nominalista tiene esta idea de base. El ser humano, el individuo, no se complementó más con la idea del interaccionismo simbólico porque se piensa que los fenómenos, los macrofenómenos, para corregir, disculpen, no influyen en el comportamiento, conducta o cognición del ser humano, a diferencia del realismo filosófico, que nos dice que la sociedad y la comunidad influyen en ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Luego seguimos con el conductismo. Mead se centró en un conductismo social y no radical, el cual se basaba en extender la ciencia empírica del conductismo a ellos, es decir, a lo que ocurre entre el estímulo y la respuesta. Afirmaba que había una diferencia cualitativa importante, y era que los humanos poseen facultades mentales que les permiten utilizar el lenguaje entre el estímulo y la respuesta para decidir su respuesta. Posteriormente también un compañero nos va a explicar sobre eso. Ok, ¿en qué se diferenciaba el conductismo de Watson con el conductismo de Mead? Y era que el conductismo de Watson era más radical y el conductismo de Mead era en un entorno más social. Nos dice tres principales diferencias, que era, uno, el conductismo radical de Watson era demasiado simplista. Lo segundo, no extendía el conductismo a procesos mentales. Y el tercero, no reconoce las partes del acto que no aparecen a la observación externa. ¿Qué quiere decir esto? Mick no se centraba al enfoque del conductismo más allá de lo que se veía a simple vista. O sea, era limitado y no lo enfocaba en un entorno social, que era lo que Mick buscaba en ese entonces. Siguiente diapositiva, por favor. A ver. Reduccionismo y sociologismo. El interaccionismo batallaba en dos frentes contra el conductismo reduccionista y la grave amenaza de las teorías sociologistas macro. Ambas perspectivas ignoraban los procesos cruciales por los que los actores confieren significados a las fuerzas que actúan sobre ellos y sus propias conductas. Empezamos con los conductistas eran reduccionistas psicológicos. ¿Por qué? Subrayaban la influencia de los estímulos externos sobre la conducta humana. Luego, el estructural funcionalismo consideraba que la conducta individual, es decir, la conducta de la persona, está determinada por macrofuerzas exteriores, es decir, la comunidad. Bueno, ahora le doy pase a mi compañero Miguel Díaz Cañamero. Buenas tardes, gracias Michael. Bueno, hoy me toca exponer, siguiente diapositiva por favor, sobre las ideas de George Herbert. Siguiente diapositiva por favor, Yomara. A ver, en cuanto a su pensamiento político de George Herbert, expresó su simpatía por un socialismo igualitario, ya sea en libertad y pluralista. Este mencionado fue un famoso crítico del capitalismo en esos tiempos. Las ideas de George Herbert Mead lo tildan como socialista evolutivo y antibelicista. El pragmatismo y el conductismo influyeron demasiado en él. Buscó una perspectiva entre el reduccionismo y el sociologismo. Afirma un comentarista sobre la obra de Mead, con influencias de la teoría evolutiva y la naturaleza social de la experiencia y de la conducta. Recalcó la
la, la emergencia del yo y de la mente, dentro del orden social y en el marco del simbolismo lingüístico, que usan las personas para comunicarse. Siguiente diapositiva, por favor. El gesto verbal es el mecanismo a través del cual se verifica esta evolución, pero para él también la mente es un producto social. La mente o la inteligencia es un instrumento desarrollado por el individuo para hacer posible la solución racional de todos los problemas. Siguiente diapositiva, por favor. A ver. Ya. Según mí, para poder comprender la experiencia social, había que darle prioridad al mundo social. El todo social procede a la mente individual, en su análisis del acto, el cual implica a una sola persona. Se centra en el estímulo y la respuesta. Para él vemos el estímulo como una oportunidad para actuar y no como un mandato. Las personas seleccionan las características de un estímulo y eligen entre diferentes estímulos. Por ejemplo, la manipulación ocurre luego de que se manifiesta el impulso y se percibe el objeto. Esta es la acción o manipulación que la persona emprende sobre el objeto, por supuesto. Para mí, es una pausa temporal, pues es el proceso porque no ocurre ninguna respuesta inmediata, permitiendo que los humanos puedan, los humanos puedan contemplar diferentes respuestas y la consumación es donde el autor emprende eh, para satisfacer el impulso original. Siguiente diapositiva, por favor. La prioridad de lo social. A ver, el acto social implica dos o más personas. Su mecanismo básico son los gestos. Los gestos son movimientos del primer organismo que actúan con estímulos específicos, de respuestas socialmente apropiadas del segundo organismo. En otras palabras, la acción de un individuo causa automáticamente la reacción de otro individuo. Los humanos participan en conversaciones inconscientes de gestos. Hay acciones inconscientes de gestos no significantes, donde el individuo responde instintivamente a las acciones del otro. Y los significantes, donde el individuo reflexiona ante que se produzca la reacción. A ver, en el desarrollo de los gestos significantes es importante el gesto vocal. La función del gesto es posibilitar la adaptación, perdón, entre los individuos involucrados en cualquier acto social dado. Siguiente diapositiva, por favor. Mead considera el acto como la unidad más primitiva de su teoría. En otras palabras, el acto es la base de donde emergen todos los demás aspectos del análisis. En su análisis, mencionó del acto que se aproxima más al enfoque del conductista y se centra en el estímulo y la respuesta. Ahora bien, Mead creía que el estímulo no provocaba una respuesta automática e irreflexiva en el autor humano. Tanto los animales inferiores como los humanos actúan. Y Mead estudió las semejanzas y sobre todo las diferencias entre ambos. Mead responde inmediatamente y reflexivamente al impulso, pero es más que probable que el autor humano se detenga a considerar la respuesta adecuada.
considerará no solo la situación inmediata, sino también las experiencias pasadas y las posibles consecuencias del acto. A ver, otro dato importante es que la persona reflexiva acerca de las experiencias pasadas en las que se ha comido una determinada seta, tal vez recuerda que se enfermó y considera la posible enfermedad o incluso la muerte que le, que le puede sobrevivir si se come una seta venenosa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, estamos en los gestos. ¿Qué era para mí los gestos? Era el mecanismo básico del acto social en particular y del proceso social en general. Los gestos son movimientos del primer organismo que actúan como, como estímulos específicos de respuesta apropiadas del segundo organismo. Tanto los animales inferiores como los humanos son capaces de hacer gestos, en el sentido de que la acción de un individuo provoca automáticamente e irreflexivamente la reacción de otro individuo. En ocasiones, los humanos participan en conversaciones inconscientes de gestos. Este desarrollo está relacionado con una característica distintiva del gesto vocal. Cuando hacemos un gesto físico, como una mueca facial, no nos vemos a nosotros mismos. Por el contrario, al pronunciar un gesto vocal, nosotros nos oímos igual que los demás. Siguiente diapositiva, por favor. Símbolos significantes. Un símbolo significante es una suerte de gesto que solo los humanos somos capaces de realizar. Cuando el gesto llega a una situación, se ha convertido en lo que llamamos lenguaje. Es ahora un símbolo significante y representa cierto significado. Es una conversación de gestos. Solo se comunican, obviamente, los gestos, como ya lo mencioné. Pero, sin embargo, el lenguaje implica la comunicación tanto de gestos como de sus significados. El lenguaje y, en general, los símbolos significantes provocan la misma respuesta en el individuo que lo recibe en los demás. Desde un punto de vista pragmático, un símbolo significante funciona mejor que un símbolo no significante en el mundo social, hablando. En otras palabras, cuando comunicamos a otros, un disgusto, un reproche verbal de indignación, funciona mejor que el complicado gesto corporal. Es un ejemplo claro. El individuo que manifiesta su disgusto no suele ser, no puede ser consciente en ese momento del gesto corporal y por tanto no suele ser capaz de adaptar conscientemente sus acciones posteriores a la luz de la reacción de la otra persona que ha realizado dicho gesto. Para finalizar este punto, los símbolos significantes también hacen posible la interacción simbólica, es decir, las personas interactúan con no solo con los gestos, sino también con símbolos significantes. Por lo tanto, esto marca una diferencia y hace posible el desarrollo de pautas y forma un tipo de interacción mucho más complejas de organización social que los gestos permiten. Bueno, eso fue todo. Le doy pase a mi compañero Itate. Bueno, muchas gracias por el pase, compañero Miguel. Mi nombre es Christopher Vitate Arroyo y en esta oportunidad voy a continuar con esta idea, pues, o continuar con esta exposición, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, empezaremos, digamos, viendo el capítulo 3, que incluye las contribuciones de George Herbert Mead, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, antes de entrar de lleno a los procesos mentales y la mente, una contribución de Mead, tendremos que fijarnos primero en dos puntos. A George Herbert Mead
lo consideraban el filósofo de los procesos, debido justamente a que en la mayor parte de su teoría o de su enfoque va a denominar a todos sus conceptos o a la gran mayoría de sus conceptos como procesos, ¿no? Y también, obviamente, que es representante de la Escuela de Chicago porque él laborió en este recinto universitario. Y todo lo que sabemos de él, como lo dijo mi compañero anteriormente, es a través de sus estudiantes. Bueno, los procesos mentales y la mente. Siguiente diapositivo, por favor. Bien, con respecto a los procesos mentales y la mente, está dividido, o bueno, Mead los divide en 4. El primero es la inteligencia. Para Mead, la inteligencia es la adaptación mutua de los actos de los organismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al momento de decir mutua, quiere decir que no solamente es de un solo individuo, ¿no es cierto? Es de un colectivo. Entonces, si va desde ese punto de vista, el ser humano no es el único animal, o bueno, no es el único ser social que existe. Los animales también interactúan entre ellos. Pero Mead diferencia, digamos, a la acción humana. Por ejemplo, en el siguiente punto dice, los seres humanos se diferencian de la inteligencia animal por la racionalidad. O sea que el ser humano actúa con razón, mediante la razón, y los animales no, obviamente, de su inteligencia. Y el uso de símbolos significantes. El ser humano utiliza símbolos que obviamente denotan un significado y por medio de ellos puede comunicarse con los demás. En cambio, los animales solamente se limitan a realizar gestos y tener una comunicación un tanto instintiva, se podría decir. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la conciencia. Mead posee dos significados.